voy a centrarme en glosar la figura de Umberto Eco y voy a hacerlo en su doble vertiente de filósofo, uno de los filósofos más importantes de la última mitad del siglo XX, y como escritor, también como uno de los principales autores literarios de esa época. En el primer caso, la primera parte, hablaré tanto de su filosofía como de su vertiente narrativa, y en la segunda parte voy a hablar de la literatura de Umberto Eco, tanto desde el punto de vista de un lector apasionado como soy yo, y también desde el punto de vista de un autor que intenta de alguna forma aspirar a ese género literario en particular, ¿no? En la primera parte, por lo tanto, voy a hablar del paso biográfico del Umberto Eco filósofo al Umberto Eco narrador. La verdad es que la figura de Umberto Eco como novelista ha supuesto en cierto sentido, para el público en general, un cierto eclipse de su figura como filósofo. Pero en realidad Umberto Eco, lo que es, digamos, profesionalmente hablando, es un filósofo, y él mismo se ha caracterizado a sí mismo como un novelista aficionado, ¿no? Y además un novelista que entra en esta afición en su madurez, ya casi en la cincuentena, ¿no? Umberto Eco, ya digo, es primera y primordialmente un filósofo. Un filósofo tan importante que, por ejemplo, aquí tienen la imagen de la obra La filosofía de Umberto Eco, que es uno de los últimos volúmenes de una colección que se llama, como verán abajo, The Library of Living Philosophers, o sea, la Biblioteca de los Filósofos Vivos, volumen 35. Esta es una colección de libros que se empezó a editar en los años 30 del siglo pasado. Desde entonces lleva 35 títulos publicados, lo cual quiere decir que publican aproximadamente uno cada 2 o 3 años. Y está dedicado a un filósofo importante que está vivo en el momento de la publicación del libro, por lo menos de su preparación, y que recoge, por un lado, una autobiografía intelectual del propio autor, en la que el autor expone sus ideas y su desarrollo filosófico desde un punto de vista biográfico, y luego una serie de capítulos publicados, escritos por otros autores, comentando la obra del filósofo en cuestión o de la filósofa en cuestión, aunque por desgracia son minoría las filósofas en la serie. Y luego el autor a que está dedicado el volumen responde a estos comentarios. Es una colección fabulosa, más centrada históricamente en filósofos del área angloparlante que de la filosofía, digamos, continental, francesa, alemana, italiana, etc. Españoles creo que no hay ninguno. La colección naturalmente es en inglés, como ven ustedes, pero es notable el hecho de que una de las últimas obras de la colección pues esté dedicada a Umberto Eco y a su filosofía, que es un personaje que, ya digo, muchas personas no lo identificarían intuitivamente como filósofo, sino más bien como escritor, ¿no? Umberto Eco, como casi todos ustedes sabrán, supongo, nació en una pequeña ciudad italiana del norte de Italia, del Piamonte, llamada Alessandria, que está más o menos en el centro de un triángulo formado, los vértices serían Milán, Turín y Génova. Nació a principios de los años 30 y esto significa que su infancia se desarrolló durante la plena vigencia del régimen fascista en Italia y los años de la Segunda Guerra Mundial. Este ambiente pues, de glorificación del duce, ¿no? Le dio lugar casualmente a la primera incursión de Umberto Eco en el mundo literario, que es el hecho de que con solo 10 años ganó el premio llamado Ludi Juveniles o Juegos Juveniles de su provincia, con una redacción con este curioso título, Si debemos morir por la gloria de Mussolini y el destino inmortal de Italia. Naturalmente, el
el pequeño Umberto Eco de 10 años respondía a esta pregunta afirmativamente, por eso es por lo que ganó el premio, ¿no? Aparte de por lo bien expuesto que debía estar para un niño de esa edad, ¿no? Naturalmente, tampoco hay que tomarse muy en serio lo que pudiera decir un Umberto Eco de 10 años en esa obra, en la que prácticamente pues, es de suponer que repetiría lo que les decían en el colegio que tenía que decir. Un poco más adelante también, cuando todavía está estudiando el bachillerato, se hace miembro de la Asociación Gioventù Italiana di Azione Cattolica, lo que aquí en España también existía como Acción Católica, y en estos años también es donde se despierta su interés por la filosofía. Cuando termina el liceo va a estudiar a la Universidad de Turín, donde estudia la carrera de filosofía, y el ambiente filosófico en el que se ve inmerso pues es la corriente que entonces que se podría conocer como existencialismo cristiano. Era, digamos, la filosofía no oficial, pero la más vigente en aquella época. Esta es la foto más antigua que he encontrado de Umberto Eco. No estoy totalmente seguro de que sea él, aunque eso ponía en las páginas web donde la he encontrado, pero bueno, se supone que este es el Umberto Eco de pocos meses o pocos años, ¿no? Esta foto no es del colegio de Umberto Eco, sino simplemente una foto representativa de cómo era la educación a la que Umberto Eco fue sometido en los años 30 del siglo pasado, en pleno régimen fascista, ¿no? Que como se ve, pues es parecida a la que en España hubo a partir de los años 40, durante 2 o 3 décadas o más, ¿no? Su biografía prosigue, como digo, con los estudios de filosofía en la Universidad de Turín. En el año 54, con solo 22 años, presenta su tesis doctoral, titulada El problema estético en Tomás de Aquino, que ya de por sí suponía una cierta novedad. Naturalmente, el estudio de la filosofía escolástica medieval era entonces dominante en países de la órbita católica, como Italia, España, no tanto Francia posiblemente, pero Umberto Eco aborda en esta tesis una cuestión que posiblemente la mayor parte de los especialistas en el pensamiento de Tomás de Aquino y en el pensamiento de la escolástica medieval pues considerarían en aquella época relativamente menor, como la cuestión estética. También ese mismo año abandona la Juventud de Acción Católica en protesta por la excomunión del líder de esa asociación, que había sido acusado por el Papa Pío XII y el Vaticano de tendencias comunistas. Esto además le lleva a una crisis de fe que termina conduciéndolo a un agnosticismo primero, y en sus últimos años pues más bien un pleno ateísmo, ¿no? Y a una posición política más tendente a la izquierda, aunque nunca tampoco llegó a estar afiliado al Partido Comunista, que posiblemente desde el punto de vista ideológico pues era la fuerza más dominante de la Italia de la época, aparte de la Iglesia Católica, ¿no? Y ese mismo año, en el año 54, cuando ha terminado sus estudios universitarios, empieza a trabajar en algo pues muy novedoso en esa época, que no era desde luego el camino normal esperado para un académico, para alguien que había estudiado la carrera de filosofía, y era algo que empezó a funcionar precisamente ese año. En enero del 54 empiezan las emisiones, un par de años antes que en España, empiezan las emisiones de la radio-televisión pública, de la televisión pública italiana, la RAI, y entra en la RAI Umberto Eco como editor de programas educativos, culturales, ¿no? Es un grupo muy importante en la historia de la cultura italiana, que se les conoció como los corsarios, porque cuando aprobaron el examen para entrar en la RAI, se les dio a todos, eran 300 en total, de unos 30.000 candidatos que se presentaron, se les dio un curso, y el curso en italiano es corso, y entonces a los que participaban en el corso se les llamaban los corsarios, ¿no? Entonces, simplemente una broma, ¿no? Pero el tipo de trabajo que hacía
Humberto Eco en estos primeros años de la RAI, pues aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Esto es un famosísimo programa concurso de aquella época que se llamaba Latxa o Radopia, o sea, en español sería doble o nada, y el presentador, el señor que está metido con unos cascos en una especie de cabina telefónica, es el concursante, y el presentador es el que tiene un papel en la mano y un micrófono en la otra mano, que es una figura, posiblemente la figura después de Rafaela Carrà más conocida de la televisión italiana, que es Mike Bongiorno. Mike Bongiorno fue el primer presentador de la RAI, empezó presentando informativos, pero enseguida se pasó a programas de entretenimiento, como este Doble o Nada, y era un programa concurso de preguntas, preguntas sobre todos los temas y preguntas relativamente culturales, ¿no? De conocimiento general. Y Humberto Eco, pues parece que uno de los trabajos que hacía en la RAI era elaborar preguntas para este tipo de programas. La experiencia en la RAI no fue, parece ser, muy agradable para Humberto Eco y salió enseguida, abandonó enseguida ese trabajo al cabo de estuvo como 4 o 5 años, yo creo. Y como resultado de esta experiencia publicó en 1961 un artículo que se llamaba Fenomenología de Mike Bongiorno. Bueno, Mike Bongiorno, ya digo, fue el primer locutor, uno de los primeros presentadores de la RAI, pero tuvo una carrera muy activa. De hecho, pues estuvo en activo casi hasta su muerte, yo creo que hacia el año 2009, 2010. A partir de finales de los años 70 se cambió de la RAI a la cadena que fundó Berlusconi en esa época. Ahora no me acuerdo del nombre de la cadena. Y ha sido posiblemente el presentador con más horas de televisión en la historia de la televisión mundial, quizá. Y es un personaje muy, muy famoso, y en la propia época en la que Humberto Eco publica este trabajo, pues era un ídolo de las masas. Tengan en cuenta ustedes que estamos hablando justo de la época del nacimiento de la televisión, cuando la televisión era una novedad tecnológica y cultural, pues a la altura de la que ha podido tener Internet en las últimas décadas, ¿no? Y este artículo, además del hecho de que fue el primer ensayo filosófico que se publicó en Italia sobre un personaje televisivo, luego lo incluyó unos pocos años después Humberto Eco en un libro que publicó en los años 60, una recopilación de ensayos titulada Diario Mínimo. En este artículo lo que hace básicamente Humberto Eco es criticar la cultura consumista, que es un tema en el que Humberto Eco va a dedicarse sistemáticamente a lo largo de los siguientes años o de las siguientes décadas, pero sobre todo en los años 60, 70 y también en parte posteriormente. Y presenta a Mike Bongiorno no tanto a la persona, al individuo Mike Bongiorno. Por cierto, este Mike Bongiorno, este nombre curioso es porque era de origen americano, era de origen italiano, sus padres eran emigrantes italianos en Nueva York. Él había nacido en Nueva York, pero siendo muy pequeño sus padres retornaron a Italia. Y entonces, pues, por su conocimiento del inglés como lengua nativa, pues también le ayudó mucho a su trabajo en televisión, ¿no? En fin, Eco lo que hace en este artículo es presentar a Mike Bongiorno como un prototipo del hombre masa que está satisfecho de ser un inculto. Digamos que lo que hacía Mike Bongiorno, su personaje, era hacerse el simpático cuando hacía una pregunta al concursante, una pregunta, imaginaos, sobre literatura medieval, sobre historia de la ciencia o cualquier cosa de esas, pues Mike Bongiorno ponía cara de decir, bueno, yo desde luego no sé absolutamente nada sobre esto y entenderé muy bien que usted tampoco sepa nada. Por supuesto, quienes ganaban el concurso sí sabían algo, pero la mayor parte de la gente que veía el programa pues seguramente no lo sabían, y pues se hizo muy popular porque representaba este hermanamiento, por así decir, con las masas que por primera vez accedían a algo que podía tener un cierto contenido cultural, ¿no?
Mike Bongiorno, por cierto, recibió este artículo pues de muy mala manera, o sea, no le hizo ninguna gracia. Estuvo a punto de denunciar a Umberto Eco por difamación. Al final las cosas se arreglaron un poco, pero nunca le perdonó en realidad Bongiorno a Umberto Eco que lo ridiculizara de esta manera. Y sobre todo teniendo en cuenta que Umberto Eco estaba por aquel entonces muy infinitamente por debajo en el nivel, en el grado de popularidad que tenía Bongiorno. Para Bongiorno era como si una hormiga se atreviese a meterse con él, ¿no? Ahora, por supuesto, hay más gente fuera de Italia, sobre todo, que se acuerda de Umberto Eco que de Bongiorno, pero en aquella época pues era justo lo contrario. Bueno, aquí terminaron no terminó del todo su participación en la televisión, como luego veremos, pero digamos dejó de ser la televisión su fuente de trabajo principal. Y en 1959 empieza a trabajar como codirector en una editorial milanesa, en la que luego publicará prácticamente todas sus obras, que es Bompiani, ¿no? También empieza su carrera en la academia, en el mundo de la universidad, como profesor asociado en la Universidad de Turín, que es en la que había estudiado. Aunque luego en los siguientes años 60 pasó a Milán y a la Universidad de Florencia. En 1971, Bolonia, la universidad de las más antiguas del mundo, donde en 1975 se recibe como catedrático con una cátedra dedicada a un campo del saber del que precisamente Eco es uno de los grandes creadores, ¿no? Que es la semiótica, de la que luego hablaremos. En el año 63 forma parte de un grupo de artistas de vanguardia e intelectuales que intentan renovar el discurso intelectual sobre el arte de vanguardia para animar también a la renovación artística en Italia, que el arte oficial, pues digamos, estaba muy ceñido al realismo que venía un poco de la época de Mussolini, ¿no? Y sobre todo empieza a producir un verdadero torrente de estudios sobre estética y cultura de masas. Es uno de los primeros intelectuales que se ocupa de investigar como un fenómeno digno de ser estudiado científicamente, académicamente, la cultura de masas. Luego, a partir de mediados de los años 60, esto de la semiótica, de la que luego, como digo, hablaré. Además, es uno de los fundadores de la Asociación Internacional de Semiótica, de la revista Versus, que es una de las primeras revistas, si no la primera, dedicada a la semiótica. Y, sobre todo, algo muy importante se convierte en uno de los intelectuales más destacados del mundo italiano y posteriormente de todo el mundo, en presencia en los medios de comunicación, que es algo que considera una responsabilidad, el hecho de que el filósofo, el intelectual, debe estar ayudando a la gente a comprender el mundo en el que vive y a comprender las novedades culturales, cultura de todo tipo, ya digo, cultura desde cultura de masas hasta la más alta cultura, los campos de la música, la literatura, la pintura, etc. Bueno, aquí hay unas cuantas fotografías de la época. Pues este es Umberto Eco a principios de los años 60, ¿no? Esta fotografía, que debe ser de finales de los años 60, por la forma del papel pintado, está con su mujer, a la que conoció en la editorial Bompiani, trabajando como ilustradora. Esto es una fotografía del Grupo 63, esta también. Aquí le vemos ya con la pipa que le caracterizó durante mucho tiempo. Estos son dos intervenciones en televisión en los años 60, la de la izquierda, un programa sobre el cine de Walt Disney, intentando explicar los aspectos estéticos y culturales para el gran público. Y en la imagen de la derecha, pues casi todo lo contrario, ¿no? Es una entrevista que grabó para la RAI con una de las figuras intelectuales más importantes de la época, que era el filósofo sociólogo alemán Theodor Adorno, uno de los creadores de la llamada Escuela de Frankfurt.
¿no? Y uno de los principales críticos de la cultura de masas como herramienta, entendida como herramienta del capitalismo para alienar, en sentido marxista, al proletariado y no darle oportunidad de hacerse consciente de su realidad social, ¿no? Y esta es bueno, la primera foto es del mismo programa sobre Walt Disney y esta es una entrevista con Paolo Poli, que es un actor y director teatral. Aquí ya lo vemos a Umberto Eco con la barba que le caracterizaría a partir de los años 70. Es una imagen de un programa de la RAI de los años 70-71 aproximadamente. Bueno, es un autor muy comprometido con ayudar al público general a acercarse a la cultura, a entender la cultura, pero no, digamos, simplemente de manera didáctica, pues enseñarles a leer a Shakespeare, a Lope de Vega, a Galileo, Dante, etcétera, etcétera, sino haciendo ver que la cultura de masas es cultura, que no es algo completamente ajeno a las grandes obras como es Shakespeare, Beethoven, Bach, Picasso, etcétera, etcétera, sino que los cómics, las novelas del oeste o las películas bélicas, pues tienen también un componente cultural que merece la pena ser estudiado y que no es baladí en ningún caso, aunque posiblemente no llega al nivel que pueden desarrollar otras formas culturales, digamos, más elevadas, ¿no? Esta precisamente, la obra de la izquierda, Apocalípticos e Integrados, fue el gran ensayo de Umberto Eco, publicado me parece en el 64, sobre la reacción de los intelectuales ante la cultura de masas, que divide en dos clases, la de los apocalípticos, que serían los, como el mencionado Adorno, los que piensan que la cultura de masas es algo que va a destruir la cultura occidental y además que es algo que está corrompiendo la mente del gran público para que no se den cuenta de su situación de opresión social y económica, ¿no? Y los integrados son los que piensan que, bueno, que la cultura de masas es algo inevitable en el desarrollo de la sociedad industrial del siglo XX y posterior, y que además tiene cosas pues muy interesantes que estudiar. El libro siguiente, La estructura ausente, es en el que Umberto Eco empieza a desarrollar su teoría sobre la semiótica, que es la que va a dar forma a su comprensión de los fenómenos culturales en general y que lo ha convertido en uno de los grandes filósofos de la segunda parte del siglo XX. Se convierte en el Tratado de Semiótica General un poco más adelante. Este es uno de los libros que más famoso hizo a Umberto Eco en todo el mundo, cómo se hace una tesis o cómo se hace una tesis doctoral en algunas otras ediciones, y que además yo creo que es lo primero que yo leí sobre Umberto Eco de Umberto Eco, muchos años antes de yo mismo ponerme a hacer una tesis doctoral. Y en todas estas obras lo que se desarrolla es una teoría filosófica que él denomina semiótica y que define literalmente como una lógica de la cultura, en el sentido de que la semiótica es el estudio, literalmente significa la palabra estudio de los signos, semion significa signo en griego, pero lo que viene a decir Umberto Eco es que toda la cultura consiste en signos, en actos de comunicación, en acciones en las que alguien dice algo a otras personas. Decir en un sentido muy amplio. Construir una catedral gótica de determinadas características también es algo con lo que se quiere decir un mensaje a otras personas, ¿no? Y entonces él, en todas estas obras, lo que hace es intentar desarrollar una teoría sobre cómo funciona la cultura, entendida como sistema de comunicación. Y bueno, no me puedo entretener mucho en este asunto, pues llevamos ya bastante tiempo. Esto hace de Umberto Eco una figura muy peculiar en el mundo filosófico,
por varias razones. La más importante de todas, desde mi punto de vista, es que es la mayoría de las teorías filosóficas son, por así decir, cosmovisiones, en el sentido de que intentan dar una visión del universo en general, de cómo es la física, la metafísica y por supuesto el ser humano dentro del universo. Pero la filosofía de Umberto Eco es una filosofía muy centrada en el ser humano y en este sentido es un ejemplo muy característico de lo que desde finales de la Edad Media se ha venido conociendo como humanidades, los estudios humanísticos. Y una teoría que intenta dar unidad temática, conceptual, pero sobre todo conceptual sistemática a los estudios sobre los fenómenos humanos, todo lo que tiene que ver con la cultura. Pues desde la antropología, a los estudios literarios, a la política, a la sociología. Y algo muy importante que es característico de la teoría de Umberto Eco o de su actividad intelectual, que es el estudio de los medios de comunicación, el estudio de la comunicación, que es, ya digo, según Eco, el principal aspecto de los seres humanos y de las sociedades humanas, pero aplicado muy en especial al estudio de los medios de comunicación y en particular de los medios de comunicación de masas, la prensa, la televisión, internet, unos años después, etcétera, etcétera. Y de hecho, pues fue uno de los primeros filósofos en hacer una filosofía sobre los medios de comunicación. Y de hecho, tanto es así que esta semiótica que él ayudó a construir como disciplina intelectual, como disciplina académica, pues rebasó muy pronto los límites de la filosofía. Y cuando se empezaron a celebrar los congresos de la Asociación Internacional de Semiótica, pues enseguida se vio que acudía gente que trabajaba en temas muy distintos, en estudios literarios, lingüísticos, antropología, sociología, etcétera, etcétera, y por supuesto en algo que empezaba a funcionar mucho en esa época, que eran los estudios de comunicación, lo que aquí conocemos como ciencias de la información, etcétera. También desde un punto de vista un poco más filosófico, la teoría de Umberto Eco supone un puente entre las dos principales ramas de la filosofía del siglo XX, la filosofía analítica, más pujante en los países anglosajones, y la filosofía continental, más centrada en temas metafísicos y humanísticos. La filosofía analítica está muy centrada en la filosofía del lenguaje, pero no tanto como aspecto cultural, sino como el propio funcionamiento del lenguaje. Y luego también un vínculo entre los estudios de humanidades y los estudios de ciencias naturales, mientras que gran parte de la filosofía continental, por ejemplo, pues no se ocupa prácticamente nada de la ciencia ni de la filosofía de la ciencia. Sí, quizá más de temas sobre la relación entre el ser humano y la tecnología, ¿no? Una idea importante de Umberto Eco que nos permite enlazar con lo siguiente, una idea importante de la semiótica desde el punto de vista de Umberto Eco es que para él un sistema de signos no conviene entenderlo como se había hecho tradicionalmente, como aquello que nos permite decir algo, sino como aquello que nos permite mentir, o más exactamente, como aquello que nos permite representar lo que no existe, lo falso. Es decir, un sistema de signos no solo es algo, digamos, tradicionalmente se había entendido los signos como una relación entre las cosas y la mente, entre las cosas y el lenguaje, o entre los hablantes y las cosas. Pero las cosas, las realidades, los objetos, parecía como un elemento imprescindible de los sistemas de signos. Pues si yo digo la palabra mesa, pues se supone que estoy refiriéndome a una mesa, y a una mesa real. Lo que dice Umberto Eco es que el sistema de signos empieza a ser tal, y no simplemente una mera forma de apuntar con el dedo, porque fijaros, apuntar con el dedo yo lo puedo entender como un signo, pero solo puedo apuntar a cosas que existen. En cambio, con el lenguaje, con la palabra, yo puedo hablar de cosas que no existen. Y, naturalmente, todos somos conscientes de que la literatura, la cultura, están llenas de referencias a cosas que no existen, pues los mitos de las religiones antiguas,
las novelas que hablan de personajes ficticios, las películas del espacio que hablan de cosas que tampoco existen, que quizá existirán pero no se sabe, etcétera, etcétera, ¿no? Así que el lenguaje nos permite no solo representar la realidad, sino inventar realidades, despegarnos también de la realidad, ¿no? Aquí una polémica importante que mantuvo eco con otros investigadores en semiótica y en filosofía a partir de los años 70 es que la corriente dominante en filosofía a partir de esa época es lo que se ha conocido como postmodernismo o postmodernidad, que viene a decir, uno de los representantes principales es un amigo de Umberto Eco, compañero con él en este grupo de los corsarios que entraron en la RAI en el año 54, Gianni Vattimo. Bueno, pues Vattimo, como representante de esta filosofía postmoderna, pues tienden a defender la idea de que no existen los hechos, solo existen interpretaciones. Y el lenguaje o los textos, los libros, los mensajes escritos en un periódico, etcétera, etcétera, no son ni verdaderos ni falsos, sino que pueden interpretarse de manera libre, ¿no? Humberto Eco se ha resistido mucho a llegar a esta conclusión y ha dedicado gran parte de su esfuerzo en teoría semiótica desde los años 70 a hacer notar que los textos o los mensajes o los signos pueden interpretarse de forma flexible, pero no pueden interpretarse con total libertad. Hay interpretaciones que los textos no soportan, por así decir, que la realidad nos dice, no, estás entendiendo mal el texto, o también hay veces en las que el mensaje, la realidad nos dice que no es como el mensaje dice, y entonces la persona nos está diciendo algo falso, nos está diciendo una mentira, por ejemplo, ¿no? Ahora que hay un curso además aquí en el centro de Illes Balears los próximos días sobre fake news, pues este es un concepto que no tendría mucho sentido para la filosofía postmoderna, porque en la filosofía postmoderna nada es fake o todo es fake, ¿no? Pues bien, Umberto Eco intenta mantener esta noción de lo verdadero y lo falso como algo relevante, porque si no, no sería posible mentir, ¿no? Mentir, para que alguien pueda mentir es necesario que mantengamos la idea de que es posible mentir y por lo tanto es posible decir lo contrario de la verdad, y por lo tanto la verdad tiene que existir, ¿no? Pero, de todas formas, esta comprensión, o quizá a causa de esta comprensión de Eco por lo falso, por la mentira, pues le ha llevado a una fascinación a lo largo de su vida, y sobre todo a partir de los años 70 y 80, por los mundos imaginarios, por los farsantes y por lo que llamo aquí las creencias descabelladas, ¿no? Pues las teorías conspiranoicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, Umberto Eco, con el dinero que empezó a ganar masivamente con el éxito del Nombre de la Rosa, pues dedicó una gran parte de ello a hacer una gran colección de libros antiguos y libros raros, ¿no? Y el objeto principal de su búsqueda como coleccionista eran los libros en los que se cuentan teorías descabelladas, ¿no? Él siempre pone como ejemplo que él no pujaría en una subasta por una edición del libro de Copérnico sobre las revoluciones de los orbes celestes, ¿no? Donde explica por primera vez que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, pero sí se compró una edición medieval, un manuscrito medieval del libro de Ptolomeo, un autor del siglo III después de Cristo, que defendió la teoría de que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Que era la teoría que se mantuvo vigente hasta el siglo XVI o XVII, ¿no? Y bueno, el resto, hemos llegado, digamos, contando el papel de Umberto Eco en la filosofía hasta los años 70 aproximadamente. Posteriormente, pues siguió produciendo trabajos sobre estos temas, ¿no? Este de los límites de la interpretación, pues trata sobre esto que estaba comentando, ¿no? De que las obras literarias, o de todo tipo, no admiten cualquier tipo de lectura. Hay lecturas más razonables que otras, ¿no? El de Kant y el ornitorrinco es sobre a qué problemas se enfrenta un sistema de signos, un sistema de conceptos, cuando llega un objeto, una realidad que no encaja bien dentro de los conceptos que contiene, ¿no?
Bueno, estos son los otros libros sobre temas relacionados con el lenguaje y los signos. Este es el último libro publicado de Umberto Eco, que ya apareció de forma póstuma y que es muy, muy recomendable, que es una serie de conferencias que dio en un acto cultural que se celebraba desde el año 2000 aproximadamente en Milán, yo creo que se llamaban las Milanesianas o algo así, y que casi todos los años dio él la conferencia inaugural sobre un tema, sobre un concepto importante en la cultura, ¿no?, que tienen aquí el índice. Y el último, sobre lo sagrado, pues tristemente Umberto Eco pudo escribirlo, pero no le dio tiempo a presentarlo porque falleció antes, en 2016.